Hoy en el canal, analizando rivales. Madre mía, el resfriado que llevo. Primero que nada, gente, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias a todos y todas las que os estáis suscribiendo. Gracias también a los que me estáis dando apoyo en ese día a día, ese vídeo a vídeo de esta semana de Champions. La verdad es que me estoy pegando un currazo, me lo estáis agradeciendo mucho, le estáis dando like, os estáis suscribiendo y me estáis comentando en los vídeos, sea bueno, sea malo, pero siempre estaremos ahí, siempre os leeremos y siempre intentaremos coger todas las críticas con la mejor cara posible, la mejor sonrisa posible, y si no, pues fuera. Hoy en esta previa de Champions, ya sabéis que mañana tendréis subida la previa en sí del Arsenal-Barça, pero me apetecía hacer un vídeo especial, digamos, entre comillas, Arsenal. Más bien porque pienso que no lo tenemos tan visto, ya que normalmente pues tenemos más visto el rival del Barça en Champions como el Olympique de Lyon, y al Arsenal lo tenemos un poco así como desperdigado en nuestra mente, ¿no? Es cierto que no voy a hacer un análisis datístico o analístico, más que nada porque sé que otra gente lo ha hecho y porque no soy una experta en ello, pero sí que es verdad que soy una experta en leer, ver, analizar absolutamente todo el contenido que se genere de dichos expertos y de otros muchos más. ¿Qué he hecho para este vídeo? Pues recoger todas las entrevistas de los medios ingleses, de los creadores de contenido ingleses, que no son pocos, y eso es una de las ventajas de enfrentarte a un equipo inglés en una final de Champions. Todo ello lo he extraído para que se quede un vídeo bien, compactito y fácil de entender. Dicho esto, empecemos. El Arsenal llega a Champions bajo la dirección de René Slegers, después de un cambio de entrenador, y llega a su primera final europea en 18 años. En la Women's Super League finalizaron en segundo lugar con 48 puntos, destacando por su fortaleza ofensiva y un juego colectivo sólido. Luego entraremos en jugadoras clave, táctica, qué vamos a esperarnos y todas estas cosas. Personalmente he decidido hacer este vídeo en 6 bloques, dividirlo por aspectos fundamentales del Arsenal de cara a dicha final, ya que, pues como no he seguido tanto al equipo inglés como os he dicho antes, pues prefiero nutrirme de los que sí que lo han seguido y haber consumido todo este contenido de la liga inglesa. El primer bloque sería la resiliencia del Arsenal, y es que ha demostrado mucha capacidad para superar adversidades en esta temporada. Bajo la dirección de René, el equipo ha logrado remontadas impresionantes. Ya lo hablamos, lo habló de hecho Medina en el vídeo que subimos ayer, que os lo dejaré por aquí, donde ya hablaba ella de esa capacidad del Arsenal de poder remontar y de poder pues llegar bien a una temporada donde no lo ha tenido fácil, pero que se lo ha ganado, incluso esa Champions, recordemos, contra el Olympique de Lyon. También la victoria 3-0 sobre el Real Madrid tras una derrota en la ida. Digamos que las vueltas al Arsenal se le han dado mucho mejor que las idas. Slayer ha sido elogiada por su enfoque analítico y su habilidad para mantener la calma en momentos críticos. En una entrevista con The Guardian, ella misma afirmó que le gustaba estar bajo presión, que ella sacaba lo mejor de sí misma en dichas situaciones. Es una mentalidad que ha infundido al equipo, permitiéndoles enfrentar desafíos con determinación y cohesión. Me preguntaréis, ¿cómo llega el Arsenal? ¿En qué estado de forma llega el Arsenal? Pues tras un inicio irregular de temporada, el Arsenal ha logrado una identidad clara. La llegada de esta entrenadora ha dotado al equipo de una organización táctica más sólida y una mentalidad más colectiva, que es lo que habíamos dicho antes. Ya no son solo estrellas en el equipo, sino que son un equipo en sí. Y luego aquí hay una cita que me gustaría poner de Girls on the Ball, que dice: Arsenal looks more united, more in sync. This isn't just about talent, it's about execution and belief. Básicamente es, el Arsenal parecen más unidas, más en sintonía, más sincronizadas, y no solo hablamos del talento, sino la ejecución y
el belief es esa creencia, ¿no? Esa fe. Una fe que repiten bastante a lo largo de todos los podcasts, debo decir, cuando se pregunta si el Arsenal puede hacer algo contra el Barça. Creo que tanto jugadoras como aficionados y aficionadas tiran mucho de esa fe y no tanto del talento futbolístico del equipo, o al menos esta ha sido mi impresión. Esta cohesión de la que estaba hablando ha sido evidente tanto en Champions como en competiciones domésticas, con una mejora visible en los automatismos defensivos y la capacidad de generar ocasiones desde posesión más controlada. Una cohesión que vemos en la coordinación defensiva, porque el equipo se mueve de manera sincronizada en bloque, dificultando los espacios y cerrando líneas de pase. La transición defensa-ataque, que el Arsenal es eficiente en recuperar el balón y acelerar el juego para sorprender. Y la sincronía en ataque, que es que las jugadoras básicamente se entienden muy bien en movimientos de apoyo y desmarques y favorecen la generación de espacios. Para el Barça lo fundamental será, como bien dijo Natalia Arroyo en una entrevista para Tot Costa, para la radio catalana, aprovechar esos mismos espacios. Es decir, es verdad que son muy sincronizadas y tienen mucha sintonía y muy coordinadas en defensa-ataque, pero esas transiciones defensa-ataque pueden salir mal y tú como rival, es decir, el Barça como rival, puede aprovechar dichos espacios. Hablamos de la versatilidad táctica de Slegers. Debo decir que en muchos podcasts se ha alabado, digamos, a la entrenadora. Cosa que entiendo porque al final la entrada de la entrenadora ha hecho un cambio bastante drástico en el Arsenal. Ha sabido moldear el equipo según el rival, que esto es una cosa que, por ejemplo, el Barça no hace. Ante equipos con posesión dominante, como el Barça, por ejemplo, el Arsenal ha alternado presiones altas con repliegues intensivos y contragolpes letales. Aquí para mí ha sido clave encontrar una cita de Tactical Manager Podcast donde dice: "You can out Barça and Sleger knows it". O sea, no puedes, digamos, sacar al Barça ni quitarle la pelota al Barça y Sleger lo sabe. Y luego dice: "Shift shape game plan around limiting the midfield triangles and exploring transitions". Básicamente, que limitarán el juego triangular en el centro del Barça y explotarán sus transiciones porque piensan que esa es su arma. Básicamente que el Arsenal sabe que intentar dominar la posesión contra el Barça es una quimera, por lo que la clave está en presionar bien y atacar en momentos puntuales. Diría, según lo que he escuchado de Natalia Arroyo, la entrenadora que jugó contra el Arsenal en la liga inglesa, que esta también será la clave del Barça, porque según Natalia Arroyo, ellas le ganaron al Arsenal aprovechando los errores en campo abierto del Arsenal y presionando hasta tal punto de forzar esos errores y aprovecharlos. Pero bueno, volviendo al Arsenal, la entrenadora prioriza un enfoque adaptativo más que dogmático, lo cual resulta decisivo ante un rival que domina el balón como el Barça. Además, esta versatilidad la vemos reflejada en la alternancia de formaciones, porque el Arsenal no tiene una alineación como el 4-3-3 del Barça, que siempre lleva, digamos, esa formación, sino que el Arsenal puede pasar de un 4-3-3 más ofensivo a un 4-2-3-1 más prudente, dependiendo de cómo vaya evolucionando el partido. Y ahora entramos aquí en lo que yo creo que os interesa a muchos y a muchas, que son las jugadoras más importantes, los liderazgos emergentes. Entre las figuras destacadas se encuentra Mariona Caldentey, bien la conocemos aquí. Mañana hablaremos de cuáles son esas jugadoras que saldrán en el 11 del Arsenal, en esa previa que haré. Pero Mariona la conocemos, ha brillado con 19 goles y 9 asistencias esta temporada, ha sido nombrada jugadora del año por las aficionadas del Arsenal y más allá de ella y de la figura conocida de Leah Williamson, que está en proceso de recuperación de la lesión, aunque no sabemos si va a jugar, pero bueno, esto ya lo hablaremos mañana.
También tenemos destacadas a Alessia Russo, que para mí es la que más peligro me genera, y sé que es una lectura fácil porque al final es la punta de lanza y es, vamos, como si dijera que la que más miedo da del Barça es Payol, pero Russo ha asumido el rol de referente ofensiva y es letal en los espacios. Y bueno, luego tiene una gran capacidad de generar peligro en espacios abiertos, que es fundamental para el Arsenal. Tiene 12 goles en liga y aporta potencia y definición en el ataque. Y luego, una jugadora que a mí siempre me ha gustado mucho, que es Lia Walti. Ella mantiene el equilibrio en la base del medio del campo con sobriedad y experiencia y tiene una lectura táctica que aporta estabilidad defensiva y equilibrio en la medular. Duelo táctico. Esto nos interesa. Hacemos un versus pequeño entre Slegers y Pere Romeu. Slegers podemos decir que es más pragmática, tiene una lectura del rival más adaptable y su Arsenal es un equipo que se ajusta y que no se obsesiona con la posesión de balón, que sabe cuándo atacar y cuándo esperar. Mientras que Romeu, digamos que es un poco lo contrario en el sentido de la adaptabilidad, tiene esa fidelidad a la posesión y a la filosofía de posición, lo que he dicho antes. En ESPN FC Women's Roundtable han dicho que this final might come down to which coach dares to break rhythm first. En otras palabras, que será un duelo no solo físico y técnico, sino táctico y mental entre los dos estrategas. Vamos, el choque de estilos que no solo será una batalla de plantillas, sino también de pizarras. Respecto a los aspectos tácticos clave y de una forma bastante sintetizada, hablamos de puntos clave en el Arsenal, como la presión organizada en bloques medios y altos, que así es como presiona el Arsenal sin dejar espacios grandes para evitar contraataques. Ataques rápidos por bandas, aprovechando espacios tras pérdida, por lo que el Barça va a tener que estar muy pendiente, ya que esas bandas, que son muy buenas y que Natalia Arroyo también las ha destacado, siempre buscan jugar rápido hacia Alessia Russo o Beth Mead, que son las que estiran el campo y buscan romper esas líneas con velocidad. En la Champions tienen un promedio de 2,5 goles por partido, con una posesión del 58% y una precisión de pase del 85,5%, es decir, muchísima. Su presión alta y recuperación rápida del balón, 40,9 por partido, les permite controlar el ritmo del juego. Y luego hablamos de esa alternancia de posiciones, de formaciones que hemos dicho anteriormente según el contexto. En la Champions el Arsenal ha marcado 25 goles y ha recibido 14, con 3 porterías a 0. Su capacidad para mantener la posesión y una alta precisión en los pases les ha permitido dominar a sus rivales en Europa. Mañana hablaremos de las ventajas del Barcelona, las claves del Barça y los aspectos tácticos para poder ganar al Arsenal. El Arsenal femenino llega a la final con un equipo equilibrado y una ofensiva letal. El Barça deberá estar preparado para enfrentar a unas Gunners que buscan hacer historia. ¿Quién se llevará la gloria europea? Esperemos que el Barça, pero lo sabremos pronto. Mientras, gente, os dejo también por aquí el vídeo de Ingrid Engen, de su posible salida, ese rumor que se está hablando. Muchos me habéis dicho que pensáis que no es una cosa para hablar en semana de Champions, puedo estar bastante de acuerdo, pero al final ya sabéis que en esta semana de Champions hay muy poco contenido y que al final pues también tenía algunos vídeos en recámara y los he sacado ahora. Os espero mañana a las 8, como siempre, y por favor, dale un like, suscríbete, coméntame. Venimos a trabajar. Y quien quiere nos pone y quien no nos pone. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!